Es arqueóloga, es referente nacional, trabaja en la Universidad de La Pampa, en la Universidad de Luján, en el CONICET y la hemos visto por las cuevas de Epuyán desde el 87, 88, ¿o no es así? Buen día, Mabel. Hola, buen día, Sergio. Un gusto saludarlos y compartir la mañana con ustedes. Sí, es cierto, desde el 87 comenzamos los trabajos en Epuyán, aunque estuvimos por la zona un poco antes, pero en el 87 comenzamos con las tareas en Epuyán. Sí, sí. Mabel, yo recuerdo que en esa época los primeros trabajos que se hicieron en estas cuevas fue de retirar el material que había allí para analizarlo, ¿verdad? Sí, nuestra primera visita fue más que nada conocer el sitio, relevar lo que había, el potencial que tenía, porque esto fue realizado en el marco de un rescate arqueológico. Cuando se construyó la represa de Piedra del Águila, nosotros nos encargamos en parte de hacer el rescate arqueológico de esas zonas que iban a ser afectadas por la represa. Así que comenzamos los primeros relevamientos y cuando llegamos a este lugar obviamente fue una maravilla y después organizamos varias campañas para poder excavarlo, porque obviamente el trabajo es muy lento y requiere mucho cuidado y requiere mucho tiempo, así que le dedicamos varios años a la excavación de esta cueva. Para los simples mortales, el retirar material de allí, bueno, no se trata de otra cosa que de material, pero para ustedes, con las distintas disciplinas, ese material extraído de allí tiene una información muy valiosa. Supongo yo que les dio idea de cómo vivían, de quiénes habitaban esa zona hace unos 10.000 años. eh, También si se trató de un cementerio o no ese lugar, ¿verdad? Sí, en general, bueno, la información que buscamos a veces los arqueólogos no es la misma que puede buscar la gente que muchas veces va a estos sitios a excavarlos y en realidad lo que hace es saquearlos, ¿no? Claro. Porque nosotros necesitamos relevar hasta el más mínimo detalle, por ejemplo, hasta un grano de polen a nosotros nos sirve para reconstruir el clima, por ejemplo. Entonces el trabajo que se hace es muy detallado, muy lento, muy minucioso y todo se recoge. O sea, toda evidencia es importante para nosotros. Y bueno, con todo lo que pudimos recolectar, digamos, hicimos una secuencia de los eventos que sucedieron en esta cueva hace a partir de unos 10.000 años. Ahí ustedes en las imágenes estaban viendo el piso de roca tal cual quedó después que cavamos el sedimento, ¿no? Y en ese piso de roca teníamos las primeras, además de grafitis que ustedes habrán visto ahí en las imágenes, en el piso de roca aparecieron unos grabados que son los más antiguos que tenemos en el área, que están hechos directamente sobre la roca, o sea que esta gente llegó cuando la cueva estaba vacía, digamos, ¿no? Tenía el piso de roca todavía. Entonces Claro, la primera evidencia es esa, ¿no? Sí. Mabel, y en esa información que recolectaron ustedes a partir de la excavación, eh, ¿era gente la que habitaba aquí? ¿Eran cazadores, recolectores? ¿Se utilizaba eso también como cementerio? Sí, a lo largo de los 10.000 años que tiene la secuencia de la cueva, varió el uso, o sea, no siempre Ajá, tuvo la misma utilización. En la etapa más antigua, más o menos entre 7 y 10.000 años, sí funcionó como un lugar donde se enterraron, o sea, se enterraron cuerpos, más o menos entre 5 y, perdón, entre 7 y 10.000 años. Ese es el periodo donde la cueva funcionó de esta manera. Posteriormente fue un lugar de depósito de un cactus que crece por la zona, que se llama Austrocactus, que por alguna razón fue recolectado y almacenado. Ahí tenemos evidencia de los primeros almacenamientos de estos cactus alrededor de hace 5.000 años. Y la ocupación realmente como un campamento, lo que ustedes podrían llamar también un sitio, un campamento de cazadores y recolectores, eso ocurre muy, digamos, más tardíamente. O sea, más la etapa final
está representada por actividades que nosotros consideramos cotidianas, o sea, actividades de consumo de alimentos, de estancias más prolongadas dentro de la cueva. Y además se van ocupando zonas, no sé si hay, yo acá estoy viendo el video, no solamente la parte más interior de la cueva, sino la parte de afuera de la cueva, Claro. lo que nosotros llamamos como la antesala. También esa zona fue ocupada con evidencias de, digamos, de actividades diarias, cotidianas, ¿no? Por ejemplo, el consumo de alimentos, en este caso hay muchos restos de guanaco, que era una de las presas, digamos, más comunes en la zona, ¿no? Y que obviamente cazaban estos grupos que eran todavía cazadores, recolectores, ¿no? Estamos acompañando la nota con las imágenes de, creo que es la campaña de 2019, de la que ahora vamos a Sí, hablar. Pero una preguntita, Mabel, ese almacenamiento sí. de cactus en una zona donde no hay agua, ¿tendrá que ver con eso? Sí, puede ser. O sea, hicimos varios estudios, entre ellos estudios, por ejemplo, de alcaloides, a ver si tenía alguna sustancia, porque en otras partes del mundo obviamente hay algunas cactáceas que tienen efectos así alucinógenos, pero en este caso no tenía ninguna de esas sustancias. Eh, el almacenamiento fue sistemático. Yo creo que hemos recolectado más de 700 cactus, digamos, y es un número mínimo porque solamente contábamos los que podían, los que estaban más o menos completos. O sea que se recolectaron sistemáticamente. A veces Mirá se vos. quemaron y después se almacenaron. Se almacenaron en capas de gramíneas, esas mismas gramíneas que crecen, coirones que crecen ahí por la estepa, Claro. se hicieron en algunos casos pocitos, esos pozos se revistieron con esas gramíneas y ahí se guardaron los cactus. Y bueno, ese cuidado en la recolección, el almacenamiento y demás, nos lleva a pensar obviamente que esto tuvo alguna, digamos, alguna Intención. función, alguna intencionalidad importante, ¿no? Claro. El hecho de que aparezcan los primeros almacenamientos sistemáticos, alrededor de 5.000, que es la época en que las condiciones climáticas de la estepa son más o menos iguales a las actuales, puede, digamos, puede llevarnos a pensar, como vos dijiste, que tal vez, digamos, la escasez de agua local, porque esta cueva no estaba muy cerca del agua, ese fue un problema también de logística cuando tuvimos que excavarla. Claro. Eh, la aguada más cercana la teníamos, por atrás corre un cañadón, por atrás de la cueva el cañadón del Tordillo, que mayormente no carga agua, posiblemente tenga agua subterránea, pero no aflorante. Y tiene una vertiente que está más o menos 2 kilómetros del sitio, y era el lugar donde nosotros nos aprovisionábamos de agua. Ahora con la represa el Limay está mucho más cerca, pero antes estaba a unos kilómetros de distancia, unos 5 kilómetros más o menos. O sea que no tenemos mucha agua localmente. Claro. Y eso puede explicar en parte el hecho de que los cactus, como son reservorios de líquido y de agua, podrían haberse utilizado. También podrían haberse utilizado como alimento, aunque no hay mucho registro. Nosotros siempre, además de hacer los trabajos arqueológicos, consultamos a los pobladores locales, entrevistamos a gente de pueblos originarios y, por supuesto, leemos toda la bibliografía de viajeros, de expedicionarios que pasaron por la zona desde el siglo XVI en adelante, ¿no? Y no hemos encontrado casi referencias de el uso como comestible de estos cactus. Claro. Es más, nosotros mismos los probamos, les preguntamos a una de las personas que nos ayudaba, que era un paisano de la zona, y cocinamos uno, salimos a recolectar, cocinamos algunos al rescoldo ahí en el fogón, y los hemos probado, y la verdad que no son inolvidables, pero no, sí, no tienen, digamos, no tienen mucho gusto, mucho Claro. sabor, pero digamos que no hay tampoco recuerdo de que se hayan consumido. Quizás sería un último recurso en épocas de mucha carestía de alimento, pero en épocas normales, digamos que no sería un recurso principal, ¿no? Claro. Pero de hecho fueron almacenados cuidadosamente, ¿no?
Sí. Les recuerdo a la audiencia que estamos hablando con la doctora en arqueología, Mabel Fernández. Ella pertenece a la Universidad de Luján, a la Universidad de La Pampa, también al CONICET. Es muy conocida, querida y respetada aquí en nuestra provincia. Hace muchos años que viene por aquí a trabajar. Estábamos compartiendo imágenes de una campaña en el marco de un proyecto con científicos también españoles de Cantabria, porque luego de retirado todo esto, todos estos sedimentos que había allí en la cueva, se comienza con el estudio de los dibujos, las líneas en realidad pisadas que aparecen en la superficie y también en las paredes de esta cueva de Puyán, ¿verdad, doctora? Sí, aquí tenemos, como les comentaba al principio, unos grabados que están directamente en el piso de roca, Claro, que son los más antiguos. Y esos grabados fueron fechados porque sobre ellos se encendió un fogón. Lo que nosotros fechamos es ese fogón. claro. El fogón nos dio una fecha radiocarbónica de 9.940, más o menos casi 10.000 años. Ese fogón cubría los grabados, o sea que obviamente es posterior a la realización de los grabados, ¿no? O sea que esa cronología nos da la cronología mínima, o sea que fueron hechos antes de encender ese fogón. Los grabados de las paredes son un tanto diferentes porque corresponden a lo que en Patagonia se llama estilo de pisadas, que entre otros motivos representa huellas de distintos animales, por ejemplo, la huella del guanaco, la del ñandú o del choique, la huella del puma, también hay pisadas humanas, pero todos estos grabados generalmente son grabados en la roca. Estas rocas son muy blandas, o sea, se graban con facilidad, son tobas volcánicas Claro. y es muy fácil grabarlas. Como ustedes ven que también la gente pasa por ahí y deja su nombre grabado Sí, en las paredes, ahí ni tenemos hablar de eso. fechas. Sí, sí, sí. Porque se graba con mucha facilidad, es una roca bastante blanda. Entonces, entre los diseños que aparecen en las paredes, aparecen estas pisadas junto con otros motivos que son más tipo geométrico, hay puntos, líneas y otro tipo de figuras. Hay muchas representaciones hay dos cuevas en realidad acá, ustedes en la imagen ven la cueva grande, pero hay una muy, muy cercana que llamamos Cueva Chica, que también tiene grabados y esos grabados también son del mismo estilo que aparecen en la Cueva Grande, pero son un poquito más recientes. Los grabados de las paredes deben tener alrededor de unos 2.700 años aproximadamente, que corresponden con este tipo de diseños que aparece en Patagonia, ¿no? Claro. Eh, Es fundamental sí, el estudio que realizan porque nos permite también tener una idea con base científica de quiénes estaban aquí, cómo era nuestra región hace tantos años. Hemos hecho un recorrido con científicos de distintas disciplinas para ver, bueno, este tipo de información que están consiguiendo con estudios que son tan detallados y que llevan tanto tiempo. Mabel, se le ha incorporado ahora a este estudio que realizan ahí en la cueva de Puyán la nueva tecnología que es filmar, grabar, registrar todo esto en 3D. sí, eso fue gracias a un proyecto que tenemos desde el año 2006 con un equipo de la Universidad de Cantabria, que ahí aparecen en las imágenes también. El doctor Pablo Arias Cabal es el director de este proyecto, catedrático de la Universidad de Cantabria. Este proyecto nos permitió digamos, hacer un registro muy minucioso del arte. Fuimos varias veces, empezamos con técnicas un poco menos, digamos, sofisticadas, más convencionales, fotogrametría. Ahí ven, por ejemplo, el uso de estaciones totales para hacer el trabajo de topografía y demás. Pero en 2019 consiguieron contratar
digamos, los servicios de una empresa que se dedica básicamente a la geomática, que sería este tipo de relevamientos, que incluyen relevamientos con GPS, georreferenciados, y también el relevamiento con láser escáner de todos los grabados de la cueva. No solamente relevaron todos los grabados de la cueva con el láser escáner, la cueva grande, la cueva chica, sino otros grabados que también aparecen en esta misma roca, pero digamos en el exterior, ¿no? A la Ajá. intemperie. Entonces, esto es una barda, y a lo largo de esa barda hay grabados también, digamos, en la parte posterior de la cueva, o sea, la parte de atrás por donde corre el cañadón del Tordillo. Ahí también en la roca encontramos algunos grabados. Y bueno, con esta técnica obviamente lo que se obtiene son productos visuales muy fieles, ¿no? Porque fíjense que puede capturar, creo que 1 millón de puntos, o sea, lo que hace el escáner es hacer un barrido y capturar puntos en la superficie. Después eso, digamos, el resultado de eso es como una nube de puntitos, que en este caso es un punto cada 2 milímetros, o sea que están muy pegados esos puntos, ¿no? Eso nos Claro. da una definición muy alta. Cuanto más cercanos se tomen los puntos, mayor definición va a tener la imagen. Y después con la fotografía lo que se hace es superponer a esa nube de puntos que me está mostrando el relieve de la cueva, la imagen, o sea, la textura. La foto me provee de la textura donde yo puedo ver realmente los grabados. Y eso no solamente me sirve, digamos, para mostrarlo, o sea, es un producto final muy bueno para visualizar, para que cualquier persona pueda ver cómo es la cueva y demás, sino que también nos sirve a nosotros para obtener datos, porque el registro que hace datos es tan minucioso que nosotros podemos trabajar con esos modelos casi sin necesidad de ir a la cueva. Claro, Es ese una base de datos importante. va a ser una base de datos a partir de ahora del resultado de todas estas imágenes realmente impresionante. Mabel, me quedaría charlando toda la mañana, realmente es apasionante el tema. Tengo que cumplir con las noticias y con los Bien, compromisos comerciales. Te agradezco muchísimo esta charla. no, por favor. Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos.